Buenas tardes, les vamos a exponer un poco sobre energía hidroeléctrica. Algunos conceptos básicos sobre la mecánica de fluidos y la energía hidroeléctrica. Está la ecuación de continuidad, que esta más que todo se basa en la ley de conservación de masas y establece que la masa de un fluido siempre va a permanecer constante. Y tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Aquí también influye mucho el efecto Venturi, ya que el efecto Venturi es cuando el flujo pasa por un tubo y este tiene un estrechamiento, entonces va a disminuir la presión del flujo y va a aumentar su velocidad. También tenemos cosas como el flujo másico y el flujo volumétrico. El flujo másico más que todo es la masa que pasa por un área dada, por unidad de tiempo. Y también tenemos la ecuación de Bernoulli, que esta más que todo se basa en la ley de conservación de energía y estudia también cómo se comporta un fluido a lo largo de una corriente de agua. Y esta establece que el fluido siempre va a tener una energía constante siempre y cuando no hayan pérdidas. Partes de una turbina Pelton. La turbina Pelton posee una tubería forzada, que es el conjunto de tubería que alimenta la cámara de distribución y tiene la característica de que posee un diámetro grande, esto con la finalidad de disminuir la resistencia por hidrostática. Ahora, el distribuidor es la encargado que posee la energía de presión y esta la convierte en energía cinética. Para ello posee una válvula de aguja que regula el caudal de entrada. Además posee inyectores que en el inyector se caracteriza por tener una reducción en el área de paso, por lo que se aumenta su velocidad y de esta forma se da un aumento en la energía cinética. De igual forma posee un deflector, que el deflector es un sistema de seguridad que permite desviar el caudal en caso de que se deba parar la turbina por alguna emergencia. Ahora, el rodete es una rueda con álabes que tiene la característica que el choque del chorro es tangencial, esto para tener una mejor transferencia de energía. También tenemos algunos principios básicos sobre una turbina Pelton y sabemos que esta pues posee varias energías y también las puede transformar. Tiene energía de presión, energía cinética y energía rotacional. También existe transferencia de impulso, ya que esta es una turbomáquina. Y la característica de las turbomáquinas son que tienen acoplados ahí a un rodete por donde pasa un flujo continuo y esto provoca un cambio en la cantidad de movimiento. Al hacer eso se logra la transferencia de energía del flujo a la turbina. Y también el rodete, como lo explicó mi compañera, tiene álabes y estos tienen forma de doble cuchara. Poseen una mella que es la que tiene el ángulo de 20 grados aproximadamente y esta mella es para cuando gire el rodete, una cuchara va a llegar a tapar a la otra y si la tapa muy rápidamente no se va a poder aprovechar al máximo la energía. Entonces esta mella evita que la tape. Y también tienen forma de doble cuchara para que se balanceen las fuerzas en la turbina. Eficiencia en una instalación hidroeléctrica. La eficiencia de una turbina estaría dada por la potencia mecánica partida de la potencia hidráulica, que esto sería la potencia entregada partida de la potencia salida partida de la potencia entregada. En este caso, la potencia mecánica estaría dada por el torque, que sería la fuerza por el brazo, por la velocidad angular, la turbina. Y partido la potencia hidráulica, que estaría dado por el caudal, por la altura, por el peso específico. Esto sustituyendo por el principio de la presión hidrostática, tenemos de que la eficiencia también puede calcularse como el torque por la velocidad angular de la turbina, partido el caudal por la presión. La eficiencia global en una central hidroeléctrica estaría dado por la energía de salida partida de la energía de entrada. En este caso sería la energía de salida, la potencia eléctrica por unidad de tiempo, y eso dividido la energía potencial, que sería la densidad por gravedad por altura. Ahora, el funcionamiento de nuestra maqueta. Ok, aquí, como no tenemos una altura, la energía que estamos entregando va a ser la energía de presión, que va a estar dada por la bomba. Aquí tenemos 3 válvulas. Esta válvula es la que va a alimentar a la bomba. Entonces, esta
permite el flujo del agua hasta la bomba, y esta bomba permite que se eleve el fluido, dado que aquí tenemos esta otra válvula que lo que permite es, al terminar el circuito, regresando el agua al contenedor. Esta otra válvula sirve para permitir el paso hacia la turbina. Entonces, esta válvula, al estar abierta, es como que si encendiéramos la turbina porque ya permitiríamos el paso del fluido. Ahora, esta válvula es la que nos va a permitir regular el caudal. Esto se debe a que a medida que vayamos reduciendo el área, va a pasar más fluido por aquí y por tanto vamos a poder tener un control sobre el caudal que ingresa a la turbina por esta válvula. También tenemos nuestro proyecto, sí, ya sé. Utilizamos un medidor de flujo líquido. Este es un sensor que tiene adentro un sensor de tipo molinete que tiene acoplado él un pequeño imán, que es este que ven acá. Este es el medidor de flujo líquido. Y al extremo también tiene un sensor de efecto Hall. Lo que va a medir el sensor son las revoluciones que tenga el molinete cuando pase el agua. Y un sensor de efecto Hall más que todo se utiliza para la detección y medición de campos magnéticos, así como corrientes eléctricas. Y pues se preguntarán cómo funciona esto. Más que todo, estos sensores, cuando son expuestos a la alternancia de los polos norte y sur de un imán, se pueden utilizar en un circuito eléctrico para abrir o cerrar un contacto, y así lo utilizamos como detector de movimiento. Y también este sensor es programable en Arduino, pero verificamos que estuviera trabajando bien. Haciendo un pequeño experimento, llenamos una cubeta de 5 galones sin alguna restricción ni nada, y pusimos un balde abajo que recogiera el agua que iba pasando por este sensor. Luego medimos el volumen que habíamos recogido en la cantidad de tiempo y así determinamos el caudal, y tuvo un error muy pequeño, que fue el de 2.82%. Ok, para los resultados tenemos que la energía de entrada es la energía cinética, que esta estaría dada por un medio por la velocidad al cuadrado por la masa. Dado que se trata de un flujo, la masa se encuentra en movimiento. Por tanto, tenemos primero que el caudal va a ser el flujo volumétrico, y tenemos que la densidad va a relacionar la masa con el volumen. Por tanto, haciendo la sustitución, tendríamos que la masa va a ser igual al caudal por el tiempo por la densidad, el tiempo en un tiempo específico. Entonces, para obtener la velocidad de entrada a la turbina, tenemos que, por la ley de continuidad, el caudal inicial va a ser igual al caudal final. Por tanto, si hacemos la sustitución, tenemos que la velocidad final, que vendría siendo la velocidad después del área de la reducción del área de paso, tendríamos que la velocidad final, que es la velocidad de la entrada, va a ser el caudal inicial partido el área, que en este caso sería el área pequeña. Por tanto, tenemos que nuestra potencia de entrada va a ser es caudal al cubo partido 2 veces el área al cuadrado por la densidad, que esto vendría a ser vendría de la energía de entrada, haciendo la sustitución entre la caudal y la velocidad final y quitando el tiempo para tenerlo partido tiempo, la energía partido tiempo. Y la potencia de salida, que sería la potencia eléctrica, que es voltaje por corriente. Y aquí tenemos los datos, y tenemos la siguiente gráfica, donde, como podemos observar, a medida que se aumenta el caudal, se aumenta la eficiencia. Que el caudal influye mucho en la eficiencia de una turbina, pues como podrán haber visto anteriormente, la potencia mecánica es igual a la potencia hidráulica, y el caudal empieza siendo muy pequeño, pero se va aumentando, y a manera que aumenta genera un torque, y alcanza su máximo cuando estas dos potencias están igualadas.
Pero si el caudal sigue aumentando, la eficiencia va a empezar a disminuir porque la diferencia entre estas dos va a ser muy grande. Es como que lo vieran en una turbina, que el caudal es muy grande, entonces le va a pegar a un álave y lo que va a hacer es que este chorro va a rebotar con el otro. Entonces, la turbina tiene su propio torque y el rebote va a hacer que se genere un torque contrario y así se va a reducir la eficiencia. Algunas de las mejoras para este proyecto está que durante la calibración considerar distintas alturas en la cubeta, de esta forma se pueda realizar una gráfica de caudal versus tiempo, de forma que podamos tener una curva de calibración. Asimismo, utilizar un dinamómetro para conocer el torque generado en la turbina y de esta forma poder calcular su eficiencia. Y por último, utilizar un instrumento que permita medir el ángulo y con ello pues conocer el área de paso del ángulo. Gracias. Como esto genera energía eléctrica, ¿verdad? Entonces aquí se realizó un circuito utilizando multímetros para medir el amperaje y el voltaje que pues esto genera. Entonces, para ir realizando diferentes mediciones, pues fuimos cambiando el caudal y esto lo realizamos con esta válvula. Cerrándola, ahí va a ir más rápido y va a generar más, pero no la podemos llevar a tope, sino ahí ya sería atentar contra la misma turbina. Ahí ya no está girando, pues no hay mucho caudal. Y ahí está. Bien, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna duda. O las dejamos todas para el examen. ¿Nadie? ¿Samuel? ¿Dudas? Yo tengo una duda. No sé si lo dijeron, pero ¿qué diferencia hay entre una de estas máquinas de este proyecto con una central hidroeléctrica de verdad? Bueno, pues en nuestro proyecto, como pues no tenemos altura, el cálculo de eficiencia en nuestro proyecto fue distinto, puesto que nosotros tomamos únicamente la energía cinética. Sin embargo, en el caso de una central hidroeléctrica, nosotros poseemos un embalse que posee una altura. Por tanto, la energía de entrada para una turbina estaría dada por la energía hidráulica, que la energía hidráulica estaría dada a su vez por el caudal, por la altura, por el peso específico. Y en este caso, para conocer la eficiencia de la turbina, estaríamos dado por lo que sería la energía mecánica, que es el torque por la velocidad angular. Ahora bien, la eficiencia global en una central hidroeléctrica estaría dado por la energía potencial, que sería la densidad por gravedad por altura, y la energía de salida tendría que ser igual a la energía potencial eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica. En nuestro caso, consideramos solo la energía de entrada, que sería la cinética, y solo la energía cinética como la energía de entrada, y la energía de salida, que sería la eléctrica. Entonces, la diferencia sería más que todo sería lo de las alturas, la forma en que se calcula la eficiencia. Aparte de que la hidroeléctrica hay que considerar diversos factores, ¿verdad? Porque también pueden haber pérdidas, lo cual en consideramos un sistema ideal. Viendo el sistema así como está, como que no tiene mucho sentido gastar energía en activar la bomba para después sacar energía del generador. La energía que sacamos del generador es muy poca en comparación a la energía que estamos consumiendo de la fuente eléctrica, que en este caso es el tomacorriente. Pero sí existen centrales hidroeléctricas que hacen eso que está ahí. Solo que la bomba no la utilizan para alimentar directamente a la central hidroeléctrica o la Pelton, sino que la usan para llenar en el embalse. Entonces, las bombas funcionan cuando la energía es barata, llenan el embalse
y luego generan energía y venden esa energía cuando la energía está cara. O sea, compran barato y venden caro. Principio de economía básica. Obviamente, eso desde el punto de vista energético no tiene mucho sentido porque la eficiencia de la energía que yo estoy tomando para las bombas o la energía que yo tomo de las bombas es mayor de la energía que voy a generar en la turbina Pelton, pero desde el punto de vista económico sí es viable. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al siguiente proyecto, que es el de ondas estacionarias en tubos. Entonces, prepárense. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto que trata sobre las ondas estacionarias en tubos. Entonces, para conocer un poco sobre la teoría de nuestro proyecto, los voy a dejar con mi compañero Carlos Ortega, que les va a explicar un poco de cómo funciona y cuál es la teoría principal que necesitamos para este proyecto. Muy bien, bueno, antes de iniciar dicho proyecto teníamos que tener un poco de conocimiento de cómo se originan las ondas estacionarias y que mejor con un ejemplo. Entonces suponemos una onda viajera que tiene una dirección original A y choca con un medio de masa mucho mayor y que se refleja perfectamente en una nueva dirección B. Esto generará ondas estacionarias cuando las ondas que van y las ondas que vienen interfieren unas con las otras, es decir, se crearán puntos constructivos y destructivos, o como mejor nosotros los conocemos, como nodos y antinodos. Las ondas estacionarias se pueden estudiar por el desplazamiento de una onda o por la sobrepresión de las partículas de una onda. Para dicho proyecto, ya que teníamos un tubo abierto por un extremo, teníamos que la longitud de onda se puede calcular utilizando la distancia L y el número armónico, donde el número armónico tiene que ser un número impar, es decir, 2n-1. Para la velocidad del sonido, denotada por una V, se puede calcular experimentalmente utilizando la frecuencia y la longitud de onda. También se puede calcular de forma teórica, donde podemos utilizar la constante diabética y las propiedades de los gases, como la masa molar y R. La velocidad del sonido se considera un proceso adiabático, ya que no hay un cambio de calor con el medio por la gran velocidad del sonido. Bueno, ahora haremos una pequeña demostración sobre cómo obtener la constante adiabática empleando nada más constantes como la temperatura, usando también la constante ideal de los gases y la masa molar. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a partir de la ecuación de la velocidad del sonido, dada que es la raíz cuadrada del módulo de Bulk sobre la densidad del gas. Entonces, nosotros al conocer que este es un proceso adiabático, sabemos que el volumen elevado a la constante adiabática por la presión va a ser igual a una constante. Despejando de ahí, para dejar una ecuación de la presión en términos del volumen, tenemos que la presión va a ser igual a una constante sobre el volumen elevado a la constante adiabática. Ahora sabemos también que el módulo de Bulk está dado por la ecuación, que sería menos el volumen por la derivada parcial de la presión respecto del volumen. Llegando a esto, podemos derivar la ecuación que tenemos arriba de la presión y llegamos a la expresión que el módulo de Bulk va a ser igual a la constante adiabática por una constante sobre el volumen a la constante adiabática. Ahora, sustituyendo el módulo de Bulk dentro de la primera ecuación, que sería la velocidad del sonido, obtenemos la ecuación que está por ahí abajo simplificada. Sería la raíz cuadrada de la constante adiabática por una constante sobre el volumen a la gamma por la densidad. Ahora, tenemos que saber quién es la densidad, y nuestra densidad la podemos escribir como el número de moles por la masa molar del gas sobre el volumen. Reemplazando la densidad dentro de la ecuación anterior, obtenemos la siguiente ecuación, en donde al simplificar en la segunda parte de la igualdad tenemos la raíz cuadrada de la constante adiabática por una constante por el volumen sobre el volumen a la gamma por el número de moles por la masa molar. Si nos damos cuenta, tenemos la presión escrita dentro de esa ecuación, que sería la constante sobre el volumen a la gamma. Reemplazando tenemos la ecuación de la raíz cuadrada de la constante adiabática por el volumen por la presión dividido el número de moles por la masa molar. Ahora, sabiendo que estamos trabajando con un gas ideal, obtenemos la ecuación de PV es igual a nRT. Entonces, por lo tanto, podemos despejar PV sobre el número de moles para dejarlo en términos de RT, donde RT sería la temperatura y R la constante ideal de los gases.
reemplazando en la ecuación anterior, obtenemos la ecuación de, ya simplificando tendríamos la raíz cuadrada de la constante adiabática por la constante ideal de los gases por la temperatura sobre la masa molar. Entonces, ahora ya tendríamos una ecuación descrita solo en términos de la velocidad del sonido y constantes. Al despejar ahí, obtenemos que la constante adiabática sería igual a la velocidad del sonido al cuadrado por la masa molar sobre la constante ideal de los gases por la temperatura. Ahora vamos a hablar fueron las que empleamos para hacer los cálculos. Entonces, tenemos que, como explicaba mi compañero, cuando nosotros usamos tubos que son cerrados por un lado y abiertos por el otro, usamos números de armónicos impares. Por lo tanto, tenemos que L va a representar la distancia. L va a representar la distancia. Ahora, ahí está. Que L va a representar la distancia que hay de donde se emite el sonido hacia el número de armónico. La constante adiabática que la tenemos por allá, que fue la ecuación que demostramos hace un minuto, la de la velocidad del sonido en términos de modo Lewis, la velocidad del sonido en términos de la longitud de onda de la frecuencia, y luego la longitud de onda en términos de la distancia entre donde proviene el sonido al número de armónico, el número de armónico, y lambda también, que es la longitud de onda respecto a la velocidad del sonido y la frecuencia. Tenemos también que la temperatura que en la que hicimos el experimento son 294 Kelvin, que son más o menos 21 Celsius. La constante, la masa molar sería de 0.020897 kilogramos por mol, y la constante ideal de los gases sería 8.3114 por mol. Ahora los dejamos con mi compañero que les va a explicar un poco sobre los resultados de nuestro proyecto. Buenas tardes a todos. Ahora les voy a presentar un poco los resultados. La finalidad del proyecto era medir la velocidad del sonido en el tubo, ¿verdad? Entonces, lo que se tenía que hacer primero para conseguir los datos era calcular la distancia. Bueno, ahí está. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era calcular las distancias de los armónicos. Que la diferencia entre los dos datos no es muy notoria, pero se ve reflejada en los resultados como los errores, porque como son distancias muy pequeñas, entonces un error muy pequeño en una distancia muy pequeña, un error pequeño en una distancia pequeña se refleja en un error muy grande. Entonces, por ejemplo, aquí son las primeras distancias, al primer armónico, al tercer armónico, el quinto armónico. Lambda se calculó con la frecuencia, y la velocidad del sonido, y la velocidad del sonido que se calculó con el modo de Wolf, con la parte teórica, y experimentalmente se calculó con esta ecuación que está aquí. Aparte está la constante adiabática que se calculó de esta forma, con la velocidad al cuadrado por la masa molar, partido de la constante de los gases por temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los resultados del experimento. Si nos damos cuenta, las únicas que están sobre el 10% sería el primer armónico, por lo mismo que les había dicho que, por ejemplo, una distancia de 10 centímetros a 9 centímetros realmente no es mucha, pero como la distancia es muy pequeña, entonces se nota mucho el error. Entonces aquí están los datos de la segunda frecuencia, porque se hicieron 3 frecuencias. Si nos damos cuenta, aquí los errores ya son mejores. Y aquí están los datos de la tercera frecuencia. Y al final nos damos cuenta que el único error que está sobre el 10% sería el primer armónico, y el que se acerca también es la constante adiabática, y es esto porque tenemos que al elevarlo al cuadrado el error se propaga mucho. Además que la constante adiabática depende de los moles de las partículas en el aire, y realmente no podemos asumir que siempre son que no son monoatómicos. Aquí podemos ver cómo se ven las diferentes frecuencias, ¿vale? Por ejemplo, estas son 800 Hz,
generador armónico. La siguiente sería mejorar la precisión a la hora de medir la distancia de los armónicos. Y como último punto que tendríamos sería una forma más sencilla de vaciar el tubo, porque es incómodo tener que sacar el tubo para poder vaciarlo. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que hagamos la demostración. El tubo, al mover el tubo por el principio de los vasos comunicantes, el volumen del tubo va a empezar a reducir, a aumentar dependiendo de la altura a la que se encuentre. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es de la no, perdón, no. Gracias. No sé, pero el tubo que la tubo se ha salido, creo que tenemos agua. No, es que si lo bajas, yo creo que no vamos a llegar. No, se escucha muy fuerte. Entonces, como se logra escuchar, estamos produciendo una frecuencia de ¿cuánto? Perdón. 850. De 850 Hz. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es a mover este vaso de acá para ir bajando el nivel del agua por el principio de los vasos comunicantes. Y donde nosotros escuchemos un cambio en el tono es donde se encuentra el armónico. Entonces, solo prestemos atención para que se escuche. Entonces, en donde nosotros escuchamos que el cambio de la tonalidad, pues valga la redundancia, cambia, es donde encontramos el número de armónico. Y así es como fuimos midiendo la longitud de donde se emite la frecuencia hacia el armónico para encontrar el valor de la longitud de onda para encontrar el valor de la longitud de onda y luego poder encontrar la velocidad del sonido. Y esa sería nuestra demostración. Bueno, vamos a buscar ahora el tercer armónico. Bueno, entonces, así sería, ese es el funcionamiento de nuestro proyecto y se hizo por medio de 3 frecuencias diferentes. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que nos quiera hacer. Bien, yo quiero que ustedes hagan una propuesta. ¿Cómo harían para que determinar dónde se encuentra un nodo o un antinodo sea más sencillo y no tener que escuchar, porque ahí dependen de la percepción de una persona? ¿Qué podrían hacer ustedes como para encontrar más fácilmente un nodo o un antinodo? Lo podríamos hacer haciendo la medición con una aplicación, más o menos con la que se hicieron las gráficas, se podría medir de una manera más exacta. Bueno, lo que se podría medir, porque esta aplicación que utilizamos les voy a presentar. Para poner las frecuencias, también mide intensidades, entonces lo que se podría hacer es ver dónde la intensidad aumenta y ahí podríamos calcular dónde está cada uno de los armónicos. Bien, otra pregunta. Si ustedes no quisieran usar agua, porque moja mucho, ¿qué podrían hacer? Bueno, como estuvimos investigando para también no hacerlo con agua, una de las formas que vimos era utilizando pelotas de Europor y utilizando gas, pero eso ya era algo más, teníamos que tener más precaución. Por ejemplo, si tienen que usar gas, tienen que sellar el tubo, pero en este caso es un tubo abierto por un extremo. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Pero lo que podríamos usar es colocar un pistón en la parte de abajo
y solo mover el pistón hacia arriba para ya no usar el agua, sino que usar el sello del pistón como una jeringa de medicina, ¿verdad? Entonces poner como el mismo diseño de la jeringa en la parte de abajo y solo ir subiendo la parte del pistón para que se vaya variando la distancia. Muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles nuestro proyecto acerca de resonancia mecánica. Entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos para comprender la teoría que hay detrás de este proyecto. Bueno, como parte de la teoría tenemos el periodo, que es el lapso mínimo de tiempo que hay entre dos puntos de un estado del sistema, en donde están como que en las mismas condiciones, misma velocidad, misma posición. Y luego está la amplitud, que es la distancia máxima que hay entre un punto de la gráfica y el punto de equilibrio, de un punto de la curva, perdón, y un punto de equilibrio. Bueno, ahora la frecuencia natural. La frecuencia natural es la frecuencia a la que un objeto permanece vibrando u oscilando luego de que exista una interacción. Por ejemplo, cuando empujamos un columpio. Y para la frecuencia externa, regresando al ejemplo del columpio, si seguimos ejerciendo una fuerza constante y periódica sobre el columpio para que la frecuencia de la fuerza se iguale con la frecuencia natural, exista resonancia mecánica. Ahora voy a pasar a definir el modelo que se utilizó en estos péndulos. El modelo que se utilizó fue de un péndulo matemático, el cual consiste en que la distribución de masa es uniforme y toda la masa se concentra justo en el centro de la esfera. Así también en donde se sostiene, la cuerda se toma en cuenta como si fuera una cuerda inextensible y sin masa. Ahora, el término de resonancia mecánica, el fenómeno de resonancia sucede cuando en la oscilación hay un pico en su amplitud o en su ángulo. Esto es debido a alguna fuerza externa que, como bien sabemos, la fuerza tiene que ser periódica. Y si la frecuencia externa, la fuerza de la frecuencia externa que se aplica al péndulo es muy similar a la frecuencia natural del péndulo, esta va a entrar en resonancia. Si la frecuencia es menor, las amplitudes y los ángulos no van a ser tan notorios. Cuando se llega a la resonancia hay un pico en la amplitud y en el ángulo, y cuando se pasa sobre la frecuencia de resonancia natural del péndulo, la amplitud y el ángulo disminuyen. Para la construcción usamos una armazón de CPVC y la base de madera, ¿verdad? Y tenemos un motor DC que tiene un sistema de poleas para poder mover el disco que mueve el eje central. Tiene un sistema de engranajes, perdón, que mueve el disco y hace que el eje central oscile. Entre las mejoras que le hicimos al proyecto fue que básicamente lo reconstruimos todo. El armazón es diferente. Antes era un armazón de madera y ahora la hicimos de CPVC para que fuera ligera y resistente a la vez. Además se puede desmontar para que sea más fácil almacenarlo y llevarlo de un lado a otro. También construimos esta pieza en 3D para que para que la transmisión de movimiento entre la polea y el eje central fuera como que más fiel, y porque antes tenía un alambre todo cutre. Y además otra de las mejoras fue que se diseñó esta cosa para poder medir los ángulos, porque el proyecto anterior no tenía forma de medir ángulos en los péndulos. Bueno, ahora como parte de nuestros datos y resultados, pues como pueden ver tenemos 4 péndulos. Y como sabemos, para el cálculo de la frecuencia, lo único de lo que dependía prácticamente era el largo de la cuerda. Entonces tenemos ahí abajo la ecuación que usamos para calcular la frecuencia teóricamente. Experimentalmente lo que hicimos, y es que ahorita no lo pudimos traer ni demostrarlo, pero teníamos una fotopuerta que usando LoverPro calculaba la frecuencia a la que oscilaba el motor, giraba el motor. Entonces de ahí sacábamos el error comparando la frecuencia teórica que nosotros calculamos con la experimental que nos daba LoverPro.
Lo que hicimos también fue medir el ángulo máximo de la oscilación cuando el péndulo entraba en resonancia. Y como una parte extra hicimos esta gráfica en donde podemos ver la diferencia de las frecuencias en dependencia de la longitud de los péndulos, desde el que tenía más longitud hasta el que tenía menos longitud. Añadiendo un poco a esta gráfica, lo que se hizo fue un barrido con nuestra generador fuente de voltaje, perdón. Entonces, al aumentar el voltaje, aumentaba la frecuencia del motor. Entonces, íbamos aumentando poco a poco y con este instrumento medíamos el ángulo. Esto para ver si nuestros resultados teóricos coincidían, sí, con la teoría, coincidía con nuestros experimentos. Entonces, en efecto, sí se cumplió, porque el péndulo 4 es el primero que entra en resonancia con una frecuencia menor. Luego el péndulo 3, que es un poco más corto, eso quiere decir que su frecuencia natural va a ser un poco más alta, entró en resonancia justo después, que ahí se logra ver el pico en el ángulo. Posteriormente el péndulo 2 y así mismo el péndulo 1, abriendo una... que la teoría, sí, los experimentos respaldaron la teoría que habíamos calculado anteriormente. Así también podemos concluir que la frecuencia para este tipo de péndulos, su frecuencia natural únicamente depende del largo y no de su masa. Así también que para que pueda haber resonancia, la frecuencia externa, la frecuencia de la fuerza externa, debe ser muy similar a la frecuencia natural. Ahora, como parte de las mejoras que pues nosotros no pudimos implementar, es un sensor para medir el ángulo. Podría ser como un conjunto de ultrasónicos, sensores ultrasónicos para poder medir el ángulo. Otro es un sensor específicamente para medir la frecuencia, no hacer el cálculo como nosotros lo hicimos por medio de tracker. Otro es medir la fuerza externa para que este proyecto sí se pueda modelar como un sistema cuerpo resorte amortiguado forzado y no tener que como orientarlo a modelarlo como un péndulo matemático. Luego poder calcular el ángulo teórico a partir del modelo matemático y poder también calcular las amplitudes máximas usando trigonometría. Gracias. Ok, entonces esa sería nuestra presentación. Ahorita vamos a hacer la demostración de resonancia de los péndulos. Entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un barrido del voltaje para aumentar poco a poco la frecuencia del motor. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ir aumentando poco a poco, solo vamos a detenerlos. Va a ver. Ahí está. Entonces, ahora vamos con la perilla de precisión, vamos a aumentar poco a poco el voltaje. Entonces, en teoría, tendría que entrar en resonancia este péndulo primero. Entonces, ¿cuál? Entonces, dale. Baja. Como no tenemos la fotobit, no podemos ver con precisión la frecuencia, pero
regresar. Entonces, aumentarla poco a poco. ¿Cuál entra en resonancia? ¿Qué no está en avance? Aumentarla más. Aumentarlo más. Entonces, vamos a esperar a que alguno de estos se ponga en resonancia para ver si el siguiente, al subir la frecuencia, entra en resonancia. Entonces, ¿cuál? Entonces, si podemos observar el péndulo, el tercer péndulo, su amplitud está aumentando. Entonces, aumenta un poco la frecuencia. Entonces, aumentando la frecuencia, esto va a dejar de entrar en resonancia y el péndulo cuarto, que sería que con una frecuencia mayor, para que entre en resonancia, entraría en este momento. Entonces, ya nos pasamos de la frecuencia de resonancia de este péndulo, ahora estamos en la frecuencia de resonancia de este pequeño, que está entrando justo ahora. El más pequeño es el que se nota drásticamente su amplitud en el ángulo y en su no sé, se nota realmente el tamaño del ángulo y también de su amplitud, es el que más se nota drásticamente. Entonces, si seguimos aumentando la frecuencia, debería dejar de estar en resonancia, porque ya no estaríamos en su frecuencia natural. Entonces, aumentarla más. Entonces, como se darán cuenta, la amplitud disminuyó al sobrepasarnos en la frecuencia natural del péndulo. Entonces ahí... Y solo como por último, una de las cosas que nosotros pudimos notar, pues por lo menos a la hora de medir los ángulos, porque para hacer esta gráfica, digamos cada 0.2 voltios que aumentábamos, íbamos midiendo el ángulo y al principio costaba muchísimo que comenzara a aumentar el ángulo en el que se movían los péndulos, pero cuando ya entraban en resonancia, y pueden verlo en la gráfica, va como muy constante recto, hay un pico muy alto y luego tardaba más, pues era como un poco más difícil que comenzara a bajar, y de las 4 gráficas se nota que baja, hay un como pico pendiente y después sigue bajando. Y eso es todo. Gracias. Bien, solo una cosa. Nosotros en el curso vimos una ecuación que era o que estaba asociada a la resonancia mecánica, que permitía calcular la amplitud de un sistema cuerpo-resorte en dependencia de cómo era la fuerza que se estaba ejerciendo en ese sistema cuerpo-resorte. Entonces, en este caso, esa ecuación no se puede aplicar porque nosotros la estudiamos para un sistema cuerpo-resorte y esto es un péndulo matemático. Entonces, los valores van a ser diferentes o las variables van a ser diferentes. Por eso no se estudió de esa forma. Sin embargo, las gráficas sí se parecen a las gráficas que estudiamos en el sistema cuerpo-resorte. O sea, hay un punto que se le llama punto de resonancia, que es en donde la amplitud en el sistema cuerpo-resorte o el ángulo en este sistema de péndulo matemático es máximo. Y es cuando la frecuencia de resonancia coincide con la frecuencia del oscilador, perdón, la frecuencia natural coincide con la frecuencia del oscilador externo.
Bien, nadie tiene alguna duda. Ahí atrás, no sé si tienen alguna duda o comentario que hacer sobre este proyecto. Si ustedes fueran a vender el proyecto y la demostración que hicieran fuera esa ante los clientes, ¿algún cliente compraría? No es cierto que haya que implementar un sensor para medir la frecuencia de la perturbación, porque eso se consigue muy fácil con un photogate, con un tacómetro, que es como se denomina específicamente para eso. De modo tal que ahí no hay problema. Yo diría que donde hay que trabajar es en introducir un tercer paso de reducción en la velocidad angular del motor para que el control sea más suave. Sé que su profesor es muy indulgente con ustedes, yo no lo soy, y por tanto la ecuación diferencial es la misma, solo que para el sistema cuerpo-resorte se aplica la segunda ley de Newton y para el caso de un péndulo forzado como el que ustedes tienen se aplica la ecuación fundamental de la dinámica de la rotación. Y por tanto, en el término independiente no hay una fuerza variable, sino que hay un torque armónico de un lado y del otro. Me hubiera gustado mucho que como complemento al curso de ecuaciones diferenciales que ustedes están llevando, escribieran esas ecuaciones diferenciales y cuáles son las soluciones a esa ecuación diferencial, cómo se resuelve. Porque esta universidad es la Universidad Tecnológica de Centroamérica, no porque sí, sino porque usted aquí lleva más matemática y más física que en cualquier otra universidad de Centroamérica. En fin, creo que hay que sentarse y reprogramar lo que hay que hacer con ese proyecto.